Arrancamos hoy y vamos a sumergernos de lleno en la vida de una figura, icónica del cine clásico, César Romero. Para muchos siempre será el primer Guasón, ¿no? El que vimos en pantalla, pero su historia esconde una conexión fascinante. Sí, y bastante poco explorada, la verdad. Exacto, con nada menos que José Martí, figura clave de la historia cubana. Tenemos aquí delante unos extractos de César Romero, del Guasón a Martí, un legado latino. Y la misión, yo creo que está clara, desentrañar un poco la trayectoria de este actor, desde esa fama como el latino de Manhattan, que menudo apodo. Sí. Su inolvidable Guasón en la serie Batman de los 60, claro, y hasta esa posibilidad, intrigante, de que fuera nieto del héroe cubano. Es que es una mezcla explosiva, la verdad. Tienes el brillo de Hollywood, el nacimiento de un ícono pop, y luego este posible legado revolucionario detrás. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes sobre este personaje tan polifacético. Pues vamos a ello. César Julio Romero Jr. nace en Nueva York en 1907. Ajá. Su padre era español y su madre, María Mantilla, cubana. Y aquí ya empieza lo interesante. Ella tenía una relación muy especial con José Martí. Ya lo veremos. Eso es. Era un tipo imponente, medía 1,88 m, carismático y con ese bigote. Su sello personal. Inconfundible. Totalmente. Triunfó como galán, como bailarín, incluso de modelo, antes de saltar a la fama en televisión. Y entonces llega 1966. Sí. Y él ya tenía 59 años, Cierto. Y acepta interpretar al Guasón en Batman. Una decisión que, le cambió la carrera y fijó la primera imagen que tuvimos del personaje. Y aquí es importante entender una cosa. Su interpretación fue deliberadamente cómica. Sí. Muy teatral. Muy exagerada, ¿no? Sí, mucho. Y esto fue en parte por las limitaciones, muy estrictas además, del Comics Code Authority de la época. Ah, espera. ¿Te refieres a ese código de autocensura del cómic? El que limitaba tanto la violencia, los temas adultos. Exactamente, ese mismo. Ese código influyó mucho en que su Guasón no fuera, digamos, el psicópata oscuro que quizás conocemos más hoy. Claro. Era más bien un bromista excéntrico, un agente del caos, pero con un toque casi ligero, ingenioso, ¿sabes? Y menuda imagen creó, La peluca verde eléctrica, el maquillaje blanco. Sí. Y lo curioso, que se lo aplicaba sin afeitarse, el famoso bigote que llevaba debajo. Eso es un detalle genial. Y ese traje morado chillón, él mismo dijo algo así como, Algo como, este papel me permite sobreactuar. Eso, hacer todo lo que un actor normalmente no puede. Esa risa tan aguda, los gestos exagerados, marcaron un antes y un después, sin duda. Lo del bigote bajo el maquillaje es que es casi un detalle de culto hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Pero detrás de esa máscara de pintura blanca y esa risa tan estridente, se estaba tejiendo una historia personal, mucho más compleja, sorprendente. Y ahí es donde entra Martí. Ahí entra la conexión con José Martí, exacto. El vínculo, por lo que entiendo, se centra en la relación de Martí con la madre de Romero, María Mantilla. Ajá. Fue durante el exilio del poeta en Nueva York, ¿no? Hacia 1880, que Martí vivió un tiempo en casa de los padres de María. Correcto. Y el elemento clave aquí, fíjate, es una carta. Una carta que Martí le escribe a María en 1895, poco antes de morir él. ¿Y qué decía? Pues el tono es increíblemente afectuoso, muy paternal. Dice algo como, ¿en qué piensa mi hijita? Piensa en mí. Uf, claro. Esto, como es lógico, ha alimentado durante décadas la teoría de que María era su hija biológica. No reconocida, pero su hija. Y por lo tanto, César Romero sería su nieto. ¡Ostras! Exacto. Y de hecho, las nietas de María, las nietas de la madre de Romero, entregaron esa carta en La Habana en 2004. Sí. Y eso reavivó toda la especulación, claro. Pero, ¿hay algo más sólido, más allá de la carta y la interpretación del tono? Confirmación genética definitiva de la época, pues obviamente no hay. Imposible. Claro. Sin embargo, las fuentes indican que análisis posteriores basados en pruebas genotípicas y fenotípicas, o sea, estudiando la genética y también los rasgos físicos observables, Vale. sugieren que esa conexión familiar es bastante plausible. Hay plausibilidad. Interesante. Y se especula que María guardó el secreto toda su vida, quizás para proteger la reputación de su propia madre, dadas las convenciones sociales de entonces, claro. Fascinante esa capa de secretos familiares, las convenciones sociales. Lo que sí parece claro es el orgullo de Romero por su herencia cubana. Sí, eso sí.
Las fuentes mencionan que él quiso interpretar a Martí en una película, La Rosa Blanca de 1953. Aunque al final no se hizo. No se materializó, pero es significativo que quisiera, y se refería a Martí como su abuelo espiritual. Así es. Y fue invitado de honor, fíjate qué simbólico, cuando inauguraron una estatua de Martí en Nueva York. Uniendo sus dos mundos, ¿no? Hollywood y las raíces cubanas. Exacto. Y su carrera, por cierto, fue mucho más allá del Guasón, que a veces se nos olvida. Es verdad. Estuvo en la Ocean's 11 original, la de 1960, y tuvo un papel importante en la serie Falcon Crest en los 80s, ya más mayor. Falleció en 1994. Entonces, al final de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Yo me quedo con la imagen de un actor cuya identidad pública más famosa, la del Guasón estridente y colorido, Sí. pues coexiste con esta otra dimensión, mucho más íntima, más profunda. Esa posible conexión con un gigante de la historia y la literatura como José Martí. Es una dualidad asombrosa, la verdad. El bufón caótico de Gotham por un lado, Sí. y el posible descendiente del poeta revolucionario por otro. Y lo interesante aquí no es solo si la conexión es real o no, ¿sabes? ¿Qué es lo interesante entonces? Pues cómo refleja quizás una tensión mayor, la del artista latino navegando su identidad, la pública y la privada, en el Hollywood clásico. Ah, claro. Por un lado, tienes el estereotipo, ¿no? El Latin lover, o el villano exagerado para el consumo masivo. Y por otro, este posible vínculo con un legado intelectual, potente, pero mantenido como en reserva. Nos deja pensando, ¿verdad? Y lanzamos una última reflexión, si te parece. Venga, Más allá de si la conexión era real o no, de si era nieto biológico o no. ¿Cómo pudo influir en César Romero la consciencia de ese rumor, de esa narrativa que lo vinculaba a Martí? buena pregunta. ¿Pudo esa idea de un linaje espiritual, como él mismo decía, añadir una capa de complejidad quizás invisible a su forma de entenderse, a sí mismo y a sus personajes, incluso a uno tan disparatado como el Guasón? Es algo sobre lo que darle una vuelta, sí. Una pregunta interesante para seguir explorando.